Abramos un melón muchísimo más gordo, que de eso apenas hablé en el último vídeo, porque apenas era estándar en la época, que es el HDR. Hasta ahora apenas os había hablado de los monitores OLED, que es la razón principal por la que actualizo este vídeo. Porque ahora por fin, después de muchos años en los que había teles OLED y en las que eran estándar las teles OLED en las gamas altas, ahora por fin hay alternativas a precios razonables para lo que es, porque son caros igualmente, de monitores OLED. El OLED en lo principal que se nota es en el HDR. ¿Qué es el HDR? HDR, cuidado, no es lo mismo en monitores que en fotos, o en teles, que en fotografías o en vídeo. El HDR en televisiones y monitores High Dynamic Range, rango dinámico alto, significa que el monitor es capaz de representar más paleta de colores y más contraste. El HDR como idea es maravillosa. Simplemente tú activas HDR en Windows, activas HDR en tu monitor o en tu televisión y a partir de entonces se ven las cosas con mejor color y con mejor contraste. Hasta ahí vamos bien. Como suele pasar con las nuevas tecnologías, no es tan fácil. Empecemos por los estándares. Si habéis visto alguna vez algo de HDR, habéis visto que hay HDRs con números. Y el más estándar probablemente sea el HDR10. Hoy en día prácticamente todo lo que es compatible con HDR es compatible con HDR10. Hay un foro del HDR Forum, una serie de empresas que acuerdan qué es lo que hace que un monitor o una tele sea HDR y qué es lo que hace que sea certificado para HDR10, por ejemplo. Toda esa certificación es completamente defectuosa, es horrible y no sirve para absolutamente nada. Ahora os explico por qué. Pero empecemos por ahí. No es verdad. Vosotros podéis compraros mañana un monitor HDR certificado por el HDR Forum para ser HDR10 y ser absolutamente incapaz de mostrar HDR en condiciones ni medianamente decentes. Empezamos mal. HDR a nivel máximo que se puede tener ahora mismo lo dan los OLEDs. ¿Los OLEDs qué tienen de diferente? Cuando yo os hablaba de lo que es un televisor LED o un monitor LED, os decía que ahora mismo todos son LEDs. Simplemente se llama monitor LED a un monitor que las pantallas de cristal líquido por defecto no muestran luz, solo muestran color, y entonces hay que retroiluminarlas. Hay que ponerles detrás una linterna. Hay que ponerles detrás luz, porque si no, no se ven. Entonces lo que se le ponen son tiras de LEDs. Ya está, normalmente se le pone una tira de LED arriba y otra abajo, y vas que te matas, y se le pone unos difusores para que no sea más brillante por unos sitios que por otros. Esas tiras de LEDs no se pueden normalmente ni encender ni apagar, y entonces está todo el rato a un brillo parecido, y luego se ajusta con el control de brillo. Básicamente, muy por encima, eso es lo que es retroiluminación LED. El OLED, que suena muy parecido a LED, es una cosa completamente distinta. El OLED es una tecnología en la que los píxeles sí emiten luz y se pueden encender y apagar por separado. Eso significa, os estaba hablando antes de que los VAs tienen muy buen contraste porque son capaces de cerrar muy bien el píxel y mostrar un negro casi perfecto. Los OLED no es casi perfecto, es completamente perfecto. Tú puedes apagar un píxel completamente. De hecho, si tú pones una pantalla OLED en negro, consume menos electricidad que si la pones en blanco. Porque no está iluminando los píxeles. Simplemente los apaga, uno por uno. Si tú tienes una zona de una película que está oscura y al lado hay una farola iluminando, la farola se puede iluminar completamente y el fondo negro quedarse completamente negro. Y eso da a efectos prácticos un contraste infinito porque el negro se puede poner a cero. Y es muy interesante de cara al HDR. Aparte de eso, tiene un gamut de color más alto. Un monitor normalmente tiene que reproducir como mínimo el estándar sRGB. La mayoría de contenido que consumimos está en ese estándar. Y hoy en día todos los monitores medianamente decentes soportan el 100% de ese estándar. De hecho, el problema que está habiendo ahora mismo con el sRGB en algunos monitores es que como reproducen un gamut más amplio, como reproducen más colores, sobresaturan los colores. Eso lo habréis visto en muchas teles y en muchos monitores,
que dices, ¿qué le pasa a esta persona que tiene la piel roja? Que parece que está sangrando. Eso es un exceso de saturación. Y a veces es porque tiene un gamut de color más alto, un porcentaje de cobertura de el gamut de color más alto que se usa ahora mismo es el Rec 2020. Sigue sin cubrir todo lo que puede ver un ojo humano, pero ya tiene un porcentaje más alto. El sRGB es simplemente un porcentaje de lo rojo, verde y azul que puede ver un ser humano. Se acordó que eso era suficiente para un estándar y es, si ahora os pongo por aquí unos dibujos, si lo que puede ver un humano es todo esto, lo que cubre el sRGB es un trozo muchísimo más pequeño. Los estándares más amplios llevan un triángulo más grande. El HDR, para ser HDR, tiene un triángulo más grande que el sRGB y aparte tiene más contraste. Os he dicho que el OLED puede hacer eso porque cada píxel se apaga y se enciende por separado. Es decir, que una tele normal y corriente OLED 4K que te puedes comprar en cualquier tienda a día de hoy tiene 4000 x 2000, aproximadamente unos 8 millones de píxeles, así que cada uno de esos 8 millones de píxeles se puede poner completamente en negro o completamente en blanco por separado. ¿Qué es lo que pasa con un monitor HDR que no sea OLED? Que depende de una cosa que se llama atenuación local o local dimming. Pensad en el ejemplo que os he puesto antes, que es súper típico. Nosotros tenemos un monitor LED, retroiluminado por LED, que tiene una tira de LEDs abajo y otra tira de LEDs arriba. Hay monitores que están certificados HDR y que no tienen ningún tipo de atenuación local. Que esas tiras de LEDs no se pueden apagar por separado ni se pueden atenuar por separado. Eso no puede obtener un contraste lo suficientemente alto, no puede mostrar HDR, es imposible. Para que puedan mostrar HDR, esas tiras de LED tienen que estar separadas por zonas. Pero incluso aunque las separes por zonas, vas a tener igualmente problemas. Imaginaos, por ejemplo, el ejemplo típico de que tú estás viendo una película en una pantalla de 16 novenos, pero la película es de 21 novenos. La película es más ancha que alta. ¿Qué es lo que hace cualquier tele y cualquier reproductor de vídeo normal y corriente? Te pone una franja arriba negra y otra franja abajo también negra. No estoy diciendo nada raro, ¿verdad? Súper típico. Ahora imaginaos que aquí tenemos a nuestro protagonista, que está investigando y tiene aquí una linterna. Dios, qué bien dibujo, soy un genio. Esta linterna está iluminando esta zona. ¿Qué es lo que pasa? Si la atenuación local depende de la tira de LED que tengo aquí y de la tira de LED que tengo aquí, para iluminar esta zona tiene que encender estas tiras de LEDs y por tanto esto se queda más brillante para poner más brillante esta zona de aquí, y por aquí tiene que encender estas tiras de LEDs y esto se queda más brillante para poner más brillante esta zona de aquí. Y por tanto las franjas negras de arriba y abajo son franjas grises de diferentes intensidades de gris dependiendo lo que esté enseñando. Cuando una tele tiene atenuación local o un monitor tiene atenuación local pero tiene muy pocas zonas de atenuación local, pasa esto, que pone halos en torno a cualquier cosa que sea brillante en cuanto la pongas en modo HDR, y eso muy bonito de ver no es. Y si estás poniendo la peli en HDR para que se vea más bonita y para que te exploten los colores en la cara y te hace cosas de esas, pues evidentemente te distrae. ¿Cuánto? Vosotros sabréis. Pero en el momento en el que en cuanto te metes en HDR es porque te estás metiendo ya en el rango caro, eso no hace mucha gracia. Para que tenga sentido tener un monitor con atenuación local, ese monitor con atenuación local tiene que tener cientos o miles de zonas. Es decir, en lugar de tener solo tira de LED arriba, tira de LED abajo, tiene que tener tiras de LEDs por toda la parte de detrás del monitor y tiene que ser capaz de, como mínimo, por zonas, por grupitos, encender LEDs por una zona, por otra, por otra, por otra, por otra. Lo ideal es que tenga unos cuantos cientos o unos cuantos miles de zonas. Si os parece que estoy exagerando, recordad que una tele OLED 4K normal y corriente tiene 8 millones de zonas porque cada píxel es una zona. Entonces, pedirle a una tele normal con retroiluminación LED
miles de zonas no es para tanto. Y existen monitores con retroiluminación local de 5000 zonas. Resumiendo, el HDR, salvo que os vayáis a meter en el rango tanto en televisiones como en monitores, os vayáis a meter en el rango en torno a los 1000 pavos, el HDR, ignoradlo. El HDR no existe. Si os vais a meter, bueno, miento, en monitores es verdad. En teles hay teles decentes HDR por 500 pavos y IPS con atenuación local. Bien, y ya que estamos, abramos ese melón. Y llegado a determinado punto, José Antonio, ¿por qué no una tele? Y la respuesta es sí, ¿por qué no? Cuidado, como os he dicho, con la parte del postprocesado. Y cuidado con la parte del cuidado de la tele. Las teles suelen ser a iguales características más baratas que los monitores, probablemente, hasta donde yo sé, por una mezcla de dos cosas. Que las teles se venden más que los monitores, porque hay más gente que tiene televisión que gente que tiene monitor de ordenador, y las teles, que eso es lo segundo que os iba a contar, las teles ahora mismo, si habéis visto una tele moderna, tienen publicidad en la tele y tienen publicidad hasta en el mando a distancia. Tienen botones de plataformas. Eso, salvo que el fabricante de la tele sea muy tonto, yo antes de poner un botón de Netflix en mi mando a distancia, yo le digo a Netflix, señor Netflix, ¿quiere usted que yo ponga un botón de Netflix en mi mando a distancia? Lo normal, ese tipo de acuerdos no se hacen públicos, pero lo normal y lo esperable es que se saquen dinero de ahí. Y aparte, todas las teles ahora mismo se conectan a internet y todas te ponen publicidad, de sus servicios y demás. A iguales características es verdad que una tele suele ser más barata que un monitor. Entonces, sí, por supuesto, vuelvo a lo mismo. Mirad reviews, aseguraos de que la tele tiene realmente una buena relación calidad-precio, y poner una tele de 32 pulgadas como monitor no tiene nada extraño a día de hoy. Nada extraño, y normalmente os va a salir una tele de 32 pulgadas con las mismas características que un monitor de 32 pulgadas, os va a salir más barata la tele. Entonces, por supuesto que también hay que tenerlo en cuenta. Y hasta hace 4 días, en determinadas calidades, no tenía más remedio que irte a teles. Por ejemplo, hasta hace 4 días, si querías OLED, no había monitores OLED y te tenías que ir a teles OLED. Lo de que haya monitores OLED decentes, a una relación calidad-precio decente para lo que te dan, es muy nuevo. Los OLED son maravillosos, tal, si tienes el dinero para comprarte un OLED, ¿tienes que comprártelo siempre? No. No, los OLED tienen defectos, y defectos muy gordos. Primer defecto muy gordo que tienen los OLED, que no tienen ni los TN, ni los IPS, ni los VAs. Los OLED tienen persistencia. ¿Qué es la persistencia? Un OLED tiene un problema, que es que si tú, por ejemplo, pones Windows, no ocultas la barra de tareas de Windows y la dejas siempre igual en el mismo sitio y utilizas mucho Windows de escritorio, se va a quedar fija la barra de tareas de Windows en el monitor OLED. Se queda tatuada. Se puede luego limpiar, hay que hacer una serie de cosas, de salud del OLED, de no sé qué, tiene formas de prevenirlo, pero simplemente se queman. Se le quedan las cosas fijas, tienen persistencia. Y hay que llevar cuidado porque además fastidia bastante gastarte 1000 pavos en una pantalla para que luego se te quede ahí pegado el logo de Antena 3 porque ves mucho Antena 3. No hace ninguna ilusión. Eso es un hecho. Eso es cierto, simplemente. Más cosas. Los OLED suelen tener una reproducción de color distinta a como la tienen el resto de monitores. Por ejemplo, los 2 monitores OLED más populares que hay ahora mismo tienen reproducción de color distinta. Un monitor normal, para reproducir un píxel, tiene 3 píxeles verticales muy estrechitos. No tengo rotulador verde, así que os tendréis que conformar con el negro. Un monitor normal y corriente, para reproducir un píxel cuadrado, el píxel cuadrado es así. Tiene un mini píxel rojo, un mini píxel verde, repito, no tengo rotulador verde, os lo imagináis, y un mini píxel azul. Eso es un monitor normal y corriente. Ahora mismo, por ejemplo, el Alienware que hay OLED tiene una reproducción de color triangular. Si no recuerdo mal, era así. Y el otro monitor que hay ahora mismo OLED, que acaba de salir,
es un WOLED, esto es un QD-OLED, y el WOLED lo que tiene es 4 subpíxeles. Un rojo, un blanco, un verde y un azul. El blanco se le pone para que tenga más brillo, porque otro de los problemas que tienen los OLEDs es que tienen menos brillo que un monitor normal. Entonces, si normalmente utilizáis el monitor con mucho brillo o estáis en un entorno en el que hay mucha luz ambiente y tenéis que subirle el brillo al monitor, cuidado con poneros un OLED, porque no va a tener suficiente brillo. ¿Qué pasa? Porque a nivel microscópico lo haga así en triángulo o lo haga así con uno blanco en medio, en lugar de hacerlo exactamente así. No pasa nada, ¿verdad? No es tan fácil. Porque cuando tú reproduces cosas muy pequeñas o cosas a nivel de píxel, lo típico es texto. Cuando tú reproduces texto, el texto se reproduce de tal manera que tiene en cuenta esto. Esto es lo que llama Windows Clear Type, para que el texto se vea mejor y se vea más nítido a ojo humano. Entonces, esto y esto cambian la forma en la que Windows reproduce texto. Y a día de hoy, ningún sistema operativo está preparado para decirle no, usa una distribución triangular o usa una distribución con su píxel blanco. No los hay. Entonces, por ejemplo, en este es súper obvio que lo que pasa es que como tienes un subpíxel blanco en medio, lo que pasa es que el texto muy pequeño te lo muestra como si tuviera un brillo blanco, como si estuviera difuminado por el lado. Y eso, según para quién, puede ser muy molesto y según para quién puede no darse cuenta en absoluto. Pero existir existe, no es que nadie se lo invente. Entonces, vuelvo a lo del principio. Cosas a muy buena pluma me merece comprar en 2023. Sigo manteniendo IPS o VA de 100 pavos, pocas pulgadas, 1080p, 60 Hz, una compra maravillosa. Siguiente escalón, el más típico, 27 pulgadas, 1440p, más de 120 Hz. Y ahí os vais a reviews y lo que mejor esté dentro de vuestro rango de precios es una maravilla. A partir de ahí ya saltas a para que se note bien la diferencia, ya saltas a cosas muy altas. Y en esas cosas muy altas ya empiezas a plantearte el HDR, ya empiezas a plantearte el OLED, y tiene sentido siempre y cuando sepas lo que es bueno y lo que es malo. Para trabajar no os cogéis un monitor OLED, ni de coña, porque vais a tener todo el rato los mismos programas, con las mismas cosas en los mismos sitios y se os va a quemar. Y aparte no vais a aprovechar para nada el HDR, ni la calidad de color, ni el tiempo de respuesta. Para videojuegos HDR los OLED son absolutamente idóneos, son ideales. Para videojuegos, por ejemplo, competitivos a altísimos FPS, pues te puedes ir a un monitor de 360 Hz. Ya os digo, hay cosas monísimas en 360 Hz ahora mismo, o cuando salgan los de 480. Ya hay OLEDs de 240 Hz, también un poco para tener lo mejor de ambos mundos. Pero, repito, estamos en un punto en el que esos son los rangos razonables. Y sobre todo, tened en cuenta que de los datos que os pase el fabricante, sobre todo con todos los que tiene que ver con esto, no podéis hacer ni el más mínimo caso. Y los que tienen que ver con HDR tampoco, porque hasta el HDR Forum da datos que no valen para absolutamente nada. La transición en un OLED es increíblemente rápida. Los tiempos de respuesta a estos os he dicho que un milisegundo lo da de verdad un OLED. El último OLED que ha sacado LG de 240 Hz, el tiempo medio de hacer una transición es 0,2 milisegundos. El tiempo medio entre coger un color y cambiarlo a otro es, coges un segundo, lo partes en 5000 trozos y eso es lo que tarda en cambiar un color.